Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Cuando terminó de llorar un tiempo incierto después, se sintió más agotado que después de cualquier partido de hockey. Se encontraba estropeado en el suelo, desplomado contra la puerta de su casa, y al levantarse le parecía una hazaña insuperable. Decidió que sí, probablemente debería buscar ayuda profesional. Elia se paseaba por la sala de espera de la consulta de la doctora Galina. Estaba solo, pero seguía con su gorra negra lisa. Intentó sentarse y leer una de las revistas que había en la mesa de centro, frente al gran sofá azul, con cojines amarillos y blancos. Había examinado el arte abstracto de las paredes. Había hecho todo lo posible para distraerse de las ganas que tenía de irse. Estaba seguro de que la doctora fuera siquiera una buena terapeuta. Simplemente era la única en Ottawa que hablaba ruso, y durante su breve conversación telefónica había reconocido que sabía bien quién era Ilya, sin darle importancia. Eso había sido una ventaja. Finalmente la puerta se abrió e Ilya se colocó de espaldas a quien salía de la habitación, queriendo evitar ser reconocido y ofrecer a la otra persona la misma privacidad. Fingió estar fascinado por una planta alta en la esquina. Oyó que la puerta exterior se abría y se cerraba, y entonces su nueva terapeuta dijo en ruso: «La planta es falsa». Emilia se giró y la miró. «Eso tiene sentido, supongo», dijo también en ruso. Señaló las paredes. «No hay ventanas. A veces es mejor no tener la distracción del mundo exterior», dijo con una pequeña sonrisa. «Es mejor para la privacidad». Le tendió la mano. «Soy Galina, encantada de conocerte, Ilia». Ilia le estrechó la mano. Es una mujer pequeña, probablemente de unos 40 años, con el pelo rubio oscuro que llevaba una cuidada cola de caballo. Es agradable hablar con alguien en ruso. ¿Ha pasado mucho tiempo? Ilia lo consideró. No recordaba la última vez que había mantenido una conversación completa en su lengua materna. No había estado en Rusia desde que su padre falleció y ya no hablaba con su hermano. En Ottawa no había más jugadores rusos y no tenía amigos rusos. La única persona con la que hablaba en ruso era su amiga, con beneficios anteriores, pero ella vivía en Boston y no había hablado con ella desde que se había mudado a Ottawa. Se sentía mal por eso casi todos los días, la echaba de menos. «Sí, ha pasado mucho tiempo», sonrió con ironía. «Puede que no sea capaz de callarme. Para eso estoy aquí. ¿Quieres pasar? Me has dicho que no has probado la terapia antes, aunque pareces estar bastante informado sobre la salud mental. Dime, ¿qué te hizo decidirte a reservar esta cita?» Bien, iba a empezar, y le trató de no pensar demasiado su respuesta, y dijo lo primero que se le ocurrió. «Creo que puedo estar deprimido, a veces». Ella esperó a que él dijera algo más, pero no lo hizo. Nunca había dicho esa palabra en voz alta. «¿Tu madre sufría de depresión?», dijo. Ilia asintió. Ya no era un secreto, no desde que Ilia había hablado de su enfermedad durante la conferencia de prensa en la que él y Shane habían lanzado la organización benéfica que habían creado en el nombre de la madre de Ilia. «¿Te gustaría hablar de ella?», preguntó Galina suavemente. «Ese podría ser un buen punto de partida». «Lo intentaré». Empezó a hablar y no paró durante casi 40 minutos. Para entonces sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas, que ni siquiera había notado que caían, hasta que Galina le entregó silenciosamente una caja de pañuelos. Le contó a Galina cómo había encontrado a su madre cuando tenía 12 años. Pensó que su madre estaba descansando, como solía ocurrir, hasta que se acercó, y lo primero que notó fue la mano de ella, la forma en cómo se encontraba, con los dedos colgando. Habló de su padre diciéndole severamente a Ilia que su madre había fallecido por un accidente. «¿Y le creíste?», preguntó Galina. «No, pero no le dije nada», respiró lentamente. «Mi padre siguió adelante tan rápido, quería olvidarse de ella, quería que Andrei y yo la olvidáramos también. Era como si le diera asco». A Ilia se le volvió a hacer un nudo en la garganta. La echaba de menos. Se cubrió la boca con la mano mientras la habitación se volvía borrosa.
Lo siento, dijo Galina, es algo terrible lo que sucedió, especialmente para un niño. Le dio tiempo para recomponerse un poco. Finalmente, cuando sus ojos estaban secos y su garganta se había relajado, dijo: puede que haya terminado por hoy. Eso fue mucho. ¿Cómo te sientes ahora? Ilya se evaluó a sí mismo. Cansado, pero mejor. Tal vez me gustaría volver a hacerlo. Acordaron una fecha y una hora para la próxima cita de Ilya. Se detuvo en la puerta antes de irse y dijo: ¿crees que hay algo mal conmigo? ¿Algo malo? Sí, estoy deprimido, enfermo mentalmente. ¿Voy a empeorar? Preguntó Ilya. Cerró los ojos avergonzado por haber dicho todo eso, pero necesitaba saber. Estás aquí, dijo amablemente. Me temo que no puedo darte ninguna respuesta tan pronto, pero estar aquí es un paso importante en la dirección correcta. Ilya caminó por Ottawa durante mucho tiempo después de su cita. Esperaba que hablar con un profesional le diera algo de claridad, pero en lugar de eso su cerebro estaba demasiado confuso. Su corazón se sentía vacío. Se tapó la cabeza con la capucha de su sudadera para bloquear el frío viento otoñal y ocultar su expresión. Se suponía que debía sentirse así. ¿Era útil la terapia? No creía que pudiera seguir así, si iba a estar tan conmocionado después de cada cita. Mientras caminaba, examinó con cautela sus sentimientos, buscando alguna mejora. Había sido bueno, quizás hablar de su madre, quizás la terapia con tantas cosas que merecen la pena. Duele cuando se empieza, y le sabía cómo superar el dolor. Quizás la terapia, como tantas cosas que merecen la pena, duele cuando se empieza. Veía a Shane mañana por la tarde. Pasarían una noche juntos y él estaba entusiasmado con ello, pero ahora también se sentía raro. No creía que pudiera contarle a Shane lo de la terapia. Todavía no. Pero le preocupaba que Shane notara lo crudo que estaba Ilya. No quería decirle a Shane la verdad, que se sentía mal desde hace tiempo y que estaba empeorando, que las cosas que solía ayudar ya no la hacían, que le preocupaba que fuera así como había empezado lo de su madre, que algunos días extrañaba tanto a Shane que sentía como si le clavaran algo en el corazón. Ottawa era fría en noviembre, pero nunca había vivido en un lugar cálido, así que esto no le molestaba. Mantuvo la cabeza agachada mientras caminaba, pero aún así fue reconocido por algunos fans, que afortunadamente solo querían gritar su nombre y saludar y no pedir fotos. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.